Hay muchos cristianos en la actualidad que viven el cristianismo como si fuera un pasatiempo. Y no digo que lo digan con sus bocas, porque evidentemente nadie lo va a decir, pero esto me recuerda, por ejemplo, a la iglesia de la Odisea. Jesús les dice a los miembros de la iglesia de la Odisea que dicen: somos ricos y nos hemos enriquecido y de nada tenemos necesidad. Yo estoy seguro que ninguno de los miembros de la iglesia lo decían con sus bocas, pero es que muchas veces con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestra forma de vida, decimos lo que con nuestras bocas no decimos. Y la manera en que vivimos el cristianismo hoy en día se asemeja mucho a un pasatiempo. Y desgraciadamente, el cristianismo no debería ser un pasatiempo en nuestra vida. El cristianismo debería de ser realmente la razón de ser de nuestra vida. El cristianismo debería de ser el centro de nuestra vida, la meta de nuestra vida. Ser cristiano no tendría que ser un área más en nuestra vida, algo a lo que le dedicamos un poco de tiempo. Porque ser cristiano es ser discípulo de Jesús, por lo que debería ser el todo en nuestra vida. Y todo lo demás, todas las áreas de nuestra vida deberían de amoldarse al hecho de que somos discípulos de Jesús. El hecho de que seamos cristianos debería ser el eje sobre el cual gira toda nuestra vida. Y no una simple teoría, una simple filosofía que hemos adoptado. Yo quiero que seamos sinceros en esta mañana. Si Jesús estuviera vivo físicamente, estuviera aquí en medio nuestro y se estuviera paseando por las calles de este barrio y Jesús nos llamara a cada uno de nosotros como llamó a sus discípulos, nos llamara a seguirlo, yo quiero que te preguntes, no me contestes, pero pregúntatelo sinceramente: ¿vivirías o viviríamos como estamos viviendo hoy, ahora? ¿Viviríamos así si Jesús de verdad se hubiera paseado por la calle donde vivo y me hubiera mirado a los ojos y me hubiera dicho: Miguel, sígueme? ¿Seguiríamos viviendo como vivimos ahora? ¿Le daríamos la misma prioridad que le estamos dando a ser discípulos a la prioridad que le estamos dando en la actualidad? Yo quiero que te respondas a estas preguntas en esta mañana y que tomes las decisiones oportunas, porque Cristo, aunque no lo veamos con nuestros ojos, vive en medio nuestro. Y la iglesia es su cuerpo. Y esto es importante que lo tengamos presente. Yo no puedo decapitar a Jesús y darle prioridad a Jesús y olvidarme de su cuerpo. Si de verdad en mi vida Jesús es prioritario, la iglesia es prioritario, porque la iglesia es el cuerpo de Jesús. Es necesario que entendamos de verdad lo que es ser cristiano para convertirnos de verdad en discípulos de Jesús. Porque ser cristiano es ser discípulo de Jesús. Y eso, aunque a veces no nos demos cuenta, implica enfrentarnos a grandes peligros que no podemos ni debemos infravalorar. Yo quiero que leamos en esta mañana lo que escribió el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5 y versículo 8. Esto está cerca del final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra tú nos adviertes de los peligros para que no vivamos ignorantes, ignorando las maquinaciones del diablo.
Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza. Tú eres el que adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Oh Dios, gracias porque tus ángeles acampan alrededor nuestro para protegernos y para guardarnos. Pero yo te pido que nos ayudes a ser responsables, para buscarte de tal manera que estemos preparados, Señor. Yo te pido, Señor, en esta mañana que tú tomes control de todo mi ser. Toma control de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu, de mi mente. Que todo sea llevado cautivo a la obediencia a ti, Señor, para que tú puedas usarme en esta mañana como instrumento útil en tus manos para hablar a tu iglesia, Señor. Yo te pido que prepares la tierra de nuestros corazones, que tu semilla encuentre buena tierra en esta mañana, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos hables. Anhelamos oír tu voz. Y por la autoridad del nombre de Jesús yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del enemigo, toda influencia del principado de tinieblas que quiere impedir que tu palabra sea recibida, entendida y puesta por obra. Yo lo reprendo, lo ato y lo echo fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu y te pido que tu Santo Espíritu vivifique tu palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, la mayoría de los cristianos en el mundo occidental no somos verdaderamente conscientes que el ser cristiano implica ser discípulo de Jesús. En aquella época, cuando Jesús se paseó por las calles de Jerusalén y de Capernaum y de toda Galilea, la gente sabía lo que era ser un discípulo. La gente sabía que el ser discípulo conllevaba una gran responsabilidad y una gran dedicación. El discípulo abandonaba su vida, su forma de vida, para vivir con su maestro, para imitar a su maestro absolutamente en todo. Pero hoy en día hemos adoptado una religión y nos conformamos a practicar la religión en vez de ser discípulos de Jesús. Y cuando vivimos sin asumir esta realidad de que hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús y no tan solo miembros de una iglesia, corremos un grave peligro, porque vivimos tranquilos como si la película no fuera con nosotros. Pero el único lugar en el que podemos estar absolutamente seguros, en los que podemos vivir confiados, es en el centro de la perfecta voluntad de Dios. No asistiendo a una iglesia. Evidentemente el ser discípulo te va a llevar a asistir a una iglesia, pero el centro de tu vida no debe ser el ir a una iglesia. El centro de tu vida tiene que ser que Jesús reine y gobierne tu vida. Y cuando nos convertimos de verdad en discípulos de Jesús, Jesús, que es el león de la tribu de Judá, nos protege, nos defiende y nos guarda. Pero la triste realidad es que en la mayoría de los casos, por nuestra comodidad y nuestra conformación a este mundo, no somos conscientes del peligro tan grande que estamos corriendo, siendo solamente cristianos y no discípulos de Jesús. Porque nos creemos que Satanás es como un gatito con el que podemos jugar. Pero con Satanás no se puede jugar, porque al menor descuido nos devora. Supongo que a lo largo de vuestra vida habéis oído alguna vez en las noticias de algún tigre, algún león, que supuestamente estaba amaestrado, mató a su domador o hirió gravemente a su domador. Aquí en España había un domador muy famoso que se llamaba Ángel Cristo. Pues este domador estaba lleno de heridas, de zarpazos y ataques de los leones y de los tigres que supuestamente había domado. ¿Y sabéis por qué ocurre esto?
que un león domado, incluso un león nacido en cautividad, que no ha vivido la vida salvaje, ¿por qué un león nacido en cautividad y supuestamente domado de pronto ataca a su domador? No es por hambre, porque normalmente los alimentan bien precisamente para evitar ese peligro. Pues hacen eso porque en sus genes llevan escrito que son animales salvajes. Y por más que se les dome, siguen siendo animales salvajes. Y por más que nazcan en cautividad, siguen siendo animales salvajes. Pues Satanás lleva en sus genes que es un depredador, que es un destructor. Este es el motivo por el que nadie puede jugar con él y salir bien parado. Por eso incluso los mismos sacerdotes satánicos, los brujos, los hechiceros, la mayoría de ellos suelen acabar su vida mal. Y si ellos acaban mal por causa de Satanás, ¿cuánto más los cristianos que creen que pueden estar jugueteando con él como si fuera una mascota espiritual? Con esto que estoy diciendo podría parecer que debemos vivir atemorizados, temiendo siempre ser devorados por Satanás, pero esa no es mi intención. Esto que estoy diciendo es para que vivamos una vida cristiana responsable, para que de verdad nos convirtamos en discípulos de Jesús, para que Él, que Él es el león de la tribu de Judá, pelee por nosotros y nos defienda. Si nosotros estamos siendo verdaderos discípulos de Jesús, no tenemos nada que temer. Pero cuando yo me creo muy listo y muy fuerte, cuando solo quiero vivir una vida cristiana como miembro de una iglesia, estoy saliéndome de la protección de Dios. Muchos cristianos hoy en día quieren vivir una vida cristiana en la que Cristo no sea el Señor de su vida, sino que sea simplemente una decoración, un mueble en su casa. Pero hemos sido llamados a vivir de verdad bajo las alas del Altísimo. Hemos sido llamados a vivir bajo la protección del león de la tribu de Judá. Pero para eso tenemos que ser verdaderamente sus discípulos. Tenemos que vivir el cristianismo de verdad, dejando que el Señor sea quien reine, quien gobierne nuestra vida. Hay muchos cristianos que viven jugando a ser domadores de leones, pero como decía antes, muchos domadores han muerto de un zarpazo del león o comido por los leones. Satanás no se deja domar por nosotros. Él es un león rugiente, un león salvaje, un devorador de almas, un ladrón de promesas y de bendiciones. Es un asesino sin escrúpulos que no podemos domar, por mucha autoridad que tengamos. Por mucha autoridad que tengamos, insisto, jamás vamos a poder domar a Satanás. Y con esto no estoy contradiciendo las escrituras que dicen que tenemos autoridad y fuerza, y sobre todo las fuerzas de las tinieblas. Pero las escrituras en ningún lugar dicen que podamos domarlas. Tenemos autoridad sobre ellas, pero no para domarlas. Tenemos autoridad sobre todo poder de las tinieblas, sobre todo principado de las tinieblas, para combatir las tinieblas, no para coquetear con las tinieblas, no para jugar con las tinieblas, no para intentar domarlas, porque las tinieblas no se dejan domar. Además, nuestra autoridad no es inherente a nosotros. Nuestra autoridad se basa y reside en el hecho de que nosotros estamos bajo la autoridad del Señor Jesús y de las autoridades que Él ha establecido, porque no hay autoridad que por Dios no haya sido establecida. Y si quieres tener autoridad, tienes que estar bajo autoridad. En primer lugar, bajo la autoridad de la cabeza, que es Cristo, pero también bajo la autoridad que Él ha delegado. Y cuando estamos bajo autoridad, podemos ejercer la autoridad. Pero, insisto, no para domar a las tinieblas, sino para combatirlas. No sé si conocéis una fábula bastante famosa
famosa, se llama La fábula de la rana y el escorpión. Por si no la conocéis, os la voy a contar. Había una vez una rana sentada en la orilla de un río, cuando de pronto se le acercó un escorpión que le dijo: «Hola, amiga ranita, ¿puedes hacerme un favor? ¿Puedes ayudarme a cruzar el río llevándome sobre tu espalda?» «¿Que te lleve a mi espalda?», contestó la rana. «Ni pensarlo, te conozco, y si te llevo en mi espalda, sacarás tu aguijón, me picarás y me matarás. Lo siento, pero no puede ser». «No seas tonta», le respondió el escorpión. «¿No ves que si te pico con mi aguijón te hundirás en el agua? Y yo no sé nadar, así que también me ahogaré». Y la rana, después de pensárselo mucho, se dijo a sí misma: «Si este escorpión me pica a la mitad del río, nos ahogamos los dos. No creo que sea tan tonto para hacerlo». Así que la ranita se dirigió al escorpión y le dijo: «Mira, escorpión, lo he estado pensando. Te voy a ayudar a cruzar el río». El escorpión se subió encima de la espalda de la rana, se agarró a su espalda y la rana saltó al río. Y cuando estaban cruzando el río, cuando habían llegado a la mitad del trayecto, en la zona más profunda del río donde habían remolinos, el escorpión picó a la rana. De repente la rana sintió un fuerte picotazo y como el veneno mortal se iba extendiendo por su cuerpo. Y mientras se ahogaba y veía como también con ella se ahogaba el escorpión, pudo sacar las últimas fuerzas que le quedaban para preguntarle: «No entiendo nada, ¿por qué lo has hecho? Tú también vas a morir». Entonces el escorpión le miró y le respondió: «Lo siento, ranita, no he podido evitarlo. No puedo dejar de ser quien soy. Es mi naturaleza». Y poco después de decir esto, desaparecieron los dos, el escorpión y la rana, hundiéndose debajo de las aguas del río. Satanás nunca va a dejar de ser quien es. Y nunca va a dejar de intentar devorarnos. Nunca va a intentar dejar de robarnos, de matarnos y de destruirnos. Por lo que no podemos jugar con Satanás, no podemos jugar con el principado de las tinieblas, no podemos coquetear con el mundo. La autoridad que hemos recibido, la hemos recibido para vivir sometidos a Cristo, que es nuestra cabeza, y de esta manera combatir con efectividad a Satanás y a todo el principado de las tinieblas. Porque cuando nos convertimos, debemos de convertirnos en discípulos de Jesús y no en miembros de una iglesia, para que de esa manera podamos vivir conforme a la voluntad de nuestro Maestro. Yo quiero que leamos lo que dijo Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 10 y versículo 19. Cuando lo encontréis, por favor, leerlo en voz alta. Lucas, capítulo 10, versículo 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué es lo que debemos de hacer con los escorpiones y con las serpientes según este pasaje? Debemos pisotearlos, no transportarlos a nuestras espaldas, ni jugar con ellos, porque acabarán por picarnos y su veneno acabará por contaminar toda nuestra vida. Aunque siempre asumimos que las serpientes y escorpiones se refieren a los demonios, quiero deciros que no se refiere solo a los demonios, se refiere a todo aquello que puede picarnos y matar nuestra vida espiritual. Y hay muchas cosas sutiles, casi imperceptibles, que pueden matar nuestra vida espiritual si no las pisoteamos. Hay muchas cosas en nuestro diario vivir y
En el mundo occidental en el que vivimos con tanta comodidad, hay muchas cosas que en sí no son pecado, pero que nos alejan del propósito de Dios. Que quizás no hay nada en la Biblia que diga que no lo podemos hacer, pero que nos roban las fuerzas que debemos de dedicar al reino de Dios y a buscar a Dios. Hay prácticas en nuestra vida que no son pecaminosas en sí, pero que nos ocupan el tiempo que deberíamos dedicar a buscar al Señor, a buscar su rostro, a buscar su voluntad, a conocerlo mejor. Es necesario que seamos conscientes de que el ser discípulo de Jesús no consiste en un juego o en un pasatiempo o en algo accesorio que practico para sentirme bien y para acallar mi conciencia. La vida cristiana consiste en una guerra contra los leones, contra las serpientes y contra los escorpiones, como Pablo describe en la carta a los Efesios en el capítulo 6. Por lo que nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos bien y vivir de acuerdo a las instrucciones que tenemos en la palabra de Dios. La vida cristiana es una vida de guerra, es una vida de combate, es una vida en la que nuestro enemigo no va a dejar de tratar de matarnos. Por lo que necesitamos recibir las instrucciones necesarias para estar alistados o enrolados en el ejército de Dios. Y solamente los discípulos que viven la palabra de Dios, que no se conforman con ser simples miembros de iglesia, sino que viven conforme a la palabra de Dios, que no han conformado su vida a llevar una vida religiosa camuflándola de espiritualidad con ciertas prácticas, solo estos pueden combatir con eficacia contra el principado de tinieblas. Yo quiero que pensemos por un momento en un joven que se alista en el ejército. Cuando este joven llega al cuartel y se enrola, lo primero que hacen es cortarle el pelo y despojarlo de su ropa, para que comience a vestir con el uniforme del ejército para el que se ha enrolado. De esta manera le cambian totalmente su identidad, para que no adopte su identidad del pasado. De esta manera el joven aprende que su vida anterior ha dejado de existir. Ahora tiene una nueva identidad, tiene una nueva forma de vida y una nueva misión. Y después que le han cambiado la identidad, entonces lo instruyen a conciencia, no solo en el manejo de las armas, sino también cómo vivir de manera que no se exponga innecesariamente cuando esté en el frente. Aquí en España nuestro ejército pocas veces ha tenido que combatir, pero el ejército de Estados Unidos, cualquiera que se enrola en el ejército de Estados Unidos sabe que en cualquier momento lo pueden destinar al frente. Y por tanto lo adiestran de manera que no solamente sepa usar las armas, sino que sepa resguardarse para no ponerse a tiro del enemigo. Y yo quiero que pienses qué pasaría si después de recibir la instrucción adecuada, el joven es trasladado al frente y en el frente el joven vive y actúa como si estuviera en su casa. Probablemente no tardaría mucho en convertirse en una baja, por herida o por muerte. En este caso yo quiero que te preguntes, ¿habría fallado la instrucción que recibió el joven soldado? No habría fallado la instrucción. Lo que habría fallado sería su responsabilidad de no vivir conforme había recibido la instrucción y vivir de forma cómoda como vivía cuando estaba en su casa. El fallo no estaba en los instructores, sino en el joven que decidió no vivir conforme a las instrucciones que había recibido durante su tiempo de entrenamiento. De la misma manera, nosotros tenemos la responsabilidad de vivir conforme a nuestra nueva identidad en Cristo
y conforme a las instrucciones que nuestro instructor ha escrito en el manual del soldado, que es la Biblia. Como leímos al principio, el apóstol Pedro nos dice que para que el adversario no pueda dañarnos, tenemos que ser sobrios y velar. Así que vamos a ver qué significa esto de ser sobrio y velar. En primer lugar, ser sobrio es no vivir bajo la influencia de los efectos del alcohol. Y quiero recalcar que el ser sobrio no implica no estar borracho. Para Dios le da igual que te estés cayendo por las calles de la borrachera, como que hayas perdido simplemente un poco la sobriedad. Ser sobrio también significa no tener ningún adorno superfluo. Esto algunas iglesias un poco legalistas lo usan para decir que no hay que llevar adornos de oro. Sobre todo en algunos países hay iglesias en las que las mujeres no pueden llevar ni pendientes, ni sortijas, ni collares, porque dice que debemos de ser sobrios y que nuestros adornos sean espirituales. Pero tampoco hay que cogerse, tampoco hay que colar el mosquito y tragarnos el camello. Las mujeres pueden adornarse un poco y si los hombres quieren también, no pasa nada. Lo importante es que seamos sobrios, que espiritualmente no haya nada superfluo en nuestra vida, que no haya nada que no pertenezca al reino de los cielos. Pablo emplea otras palabras similares en su carta a los Efesios, capítulo 5 y versículo 18. Que vamos a leer. Yo os pido por favor que cuando lo encontréis lo leáis. Efesios capítulo 5 y versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hasta bien ser llenos del Espíritu. Aquí Pablo da la misma enseñanza que Pedro. Debemos ser sobrios, porque no debemos estar bajo la influencia del alcohol, sino bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero es importante que entendamos que Pablo está utilizando un tiempo verbal que en castellano no existe, que es el presente continuo. Por lo que una traducción más acertada sería ser llenos y seguir siendo llenos del Espíritu. El ser lleno no es una experiencia que tuvimos en el pasado, que hablamos en lengua, o que ocurrió cualquier experiencia quizás fuera de lo normal. El ser lleno del Espíritu Santo es algo que debe de ser una experiencia del día a día. Yo todos los días tengo que buscar ser lleno del Espíritu Santo, dejarme controlar por el Espíritu Santo, ser movido por el Espíritu Santo. Y esto se logra viviendo una vida de discípulo, no una vida de cristiano de iglesia local. Según los apóstoles Pablo y Pedro, el cristiano no debe de estar bajo ninguna influencia que no sea la del Espíritu Santo. Porque si vivimos siendo llenos del Espíritu Santo, entonces no tendremos que temer al león rugiente. Porque si el león rugiente se acerca a nosotros, la espada del Espíritu lo atravesará, impidiéndole dañarnos. Pero si lo que nos influencia no es el Espíritu Santo, entonces serán las garras y los colmillos del león lo que nos atravesarán a nosotros y podrán acabar matándonos y destruyéndonos. El ser sobrio no es solo que estemos siempre llenos del Espíritu Santo. El ser sobrio es también que no tengamos ningún adorno superfluo. Y esto no se refiere, como os decía antes, al legalismo de que no podamos llevar ningún adorno en nuestro cuerpo. Porque las palabras de Dios, la Biblia, no son palabras, no es letra vacía, sino que son espíritu y son vida. Pedro no se está refiriendo a los adornos que podamos llevar, aunque también, porque
Hay algunas mujeres que parecen un árbol de Navidad en vez de una persona un poco arreglada. Y creo que los cristianos tampoco tenemos que parecer árboles de Navidad, pero de todas maneras creo que esto tiene mucho que ver con el trato personal de Dios con cada persona. Pero el cristiano no debe de ser ostentoso. Os voy a poner un ejemplo y a lo mejor alguien no está de acuerdo, pero imaginaros que yo tengo un muy buen trabajo, que gano todo lo que yo quiero, pero que soy pastor de una iglesita como lo soy, pequeñita, de gente trabajadora, de gente humilde. Sería muy correcto que yo me comprara el Mercedes último modelo y yo viniera por aquí paseándome con el Mercedes último modelo. ¿No? Está en mi derecho, porque yo mi dinero me lo gasto como quiero, pero creo que no sería muy decoroso. Pues debemos ir con cuidado, porque todo me es lícito, pero no todo conviene. Y debemos ir con cuidado de que nuestra presencia diga lo que somos: un hijo del Rey, un siervo del Dios Altísimo. De todas maneras, insisto en que esto es mucho más importante en nuestra vida espiritual que en nuestra vida natural. El cristiano no debe de tener adornos en su vida, el cristiano debe de ser transparente, el cristiano debe de ser sincero en toda su forma de vida. ¿Y sabéis cuál es el origen de la palabra sincero o sincera? ¿A qué os suena eso de sincera? Si lo partimos en dos, la palabra es sincera. Pues esta palabra proviene porque en la antigüedad los orfebres que se dedicaban a hacer templos de los dioses paganos y representación de las figuras de dioses paganos, cuando fundimos cualquier metal puede tener algún poro y entonces luego la figura tiene un defecto. Entonces ese defecto se ocultaba con un poco de cera, de tal manera que cuando tú ibas a comprarlo, pues no veías el defecto. Entonces, si el vendedor era honrado, te decía: ¿lo quieres con cera o sin cera? Sincera era sin defecto. Evidentemente sincera era mucho más caro porque no tenía defectos la escultura, la estatuilla. Y de ahí proviene la palabra sincero y sincera, de que no hay una imperfección que nosotros hemos tapado, que hemos ocultado. Y en nuestra vida espiritual debemos de ser sincera. No tiene que haber nada que tratemos de ocultar, porque somos transparentes delante de Dios y porque Dios no mira las apariencias, sino que mira lo profundo del corazón. Pero es más, quiero deciros que ¿de qué sirve que nos engañéis a nosotros? O que engañes a tu hermano con una apariencia que no es. Si quien te va a juzgar no es tu hermano ni es tu pastor. Quien te va a juzgar es el que está sentado sobre el trono, que te conoce desde el día que fuiste engendrado y aún antes de haber sido engendrado, y que sabe todo lo que tú has hecho, por más que trates de ocultarlo. Pero no solamente tenemos que ser sobrios, sino que además Pedro dice que tenemos que velar. Y velar tiene fundamentalmente dos significados. Velar es realizar una guardia. Y esto puede significar estar despierto en tiempos en que normalmente estamos dormidos. O puede significar el estar dentro de una garita, velando o vigilando los límites de un cuartel. O pueden tener los dos significados, porque los soldados que están en las garitas están con los dos significados: están velando porque no están durmiendo en tiempos en los que los demás duermen, y porque están atentos por si viene el enemigo. Así que lo primero que quiere decir velar es realizar una guardia. ¿Y para qué se realiza una guardia?
Una guardia se realiza para evitar estar sorprendidos por el enemigo. Y Pablo dice que no ignoramos sus maquinaciones, aunque a veces yo me pregunto, ¿de verdad los cristianos de este siglo vivimos sin ignorar las maquinaciones del enemigo? Desgraciadamente, con mucha frecuencia vivimos ignorando las maquinaciones del enemigo, y por eso nos va como nos va. Necesitamos volver a la esencia del cristianismo, que es vivir permanentemente estando de guardia para que el enemigo no pueda sorprendernos con sus maquinaciones. Tenemos que volver a la esencia del cristianismo, que no es otra cosa que ser verdaderamente discípulos de Jesús. Porque el discípulo aprende por imitación de su maestro. Como decía antes, en tiempos del Nuevo Testamento, el discípulo convivía con su maestro e imitaba en todo a su maestro. Imitaba la forma de hablar de su maestro. Imitaba la forma de explicarse de su maestro. Imitaba la forma de caminar. Imitaba la forma de responder. Imitaba la forma de tratar a los demás. Y de esta manera el discípulo iba aprendiendo todo de su maestro, su sabiduría, su forma de expresarse, su filosofía de vida, su trato con la gente. Todo lo aprendía de su maestro, de tal manera que intentaba llegar a ser el vivo reflejo de su maestro. Y nosotros tenemos que ser discípulos de Jesús, imitarlo absolutamente en todo. La palabra velar también significa estar siempre despierto. Y esto implica estar siempre atento, con todos nuestros sentidos puestos en la voluntad de Dios. Yo quiero que leamos lo que escribe el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 5 y versículo 14. Hebreos capítulo 5 y versículo 14. El autor de esta carta está diciendo lo mismo que Pedro, pero con otras palabras. Velar es tener todos nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y para lograr esto necesitamos tener y mantener una relación real, viva, personal, íntima con Dios. Necesitamos ser verdaderamente discípulos de Jesús. La vida cristiana no consiste en ser cristianos cuando venimos a la iglesia. La vida cristiana consiste fundamentalmente en ser discípulos de Jesús y mantener una relación real, personal e íntima con Dios, que nos lleve a vivir siempre conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando vivimos permanentemente en la voluntad de Dios, no tenemos que temer al león rugiente. Cuando vivimos permanentemente en la voluntad de Dios, nuestro maestro, que además de maestro es el león de la tribu de Judá, Él nos defiende, Él pelea por nosotros y Él ha vencido en la cruz sobre todo principado y potestad. Y Él nos hace a nosotros partícipes de esta victoria, pero tenemos que ser verdaderamente sus discípulos. Tenemos que vivir bajo las alas del Altísimo, al abrigo del Omnipotente. Cuando decidimos no estar sobrios o no velar, entonces es cuando nos exponemos al peligro de ser devorados por este león rugiente. Esto no es cosa de broma. Es algo muy serio, porque de esto depende nuestra eternidad. Que Dios nos ayude siempre a estar sobrios y velando para que nuestro adversario, el diablo,
no pueda devorarlo. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque en la cruz tú venciste todo poder de las tinieblas y nos has hecho partícipes a cada uno de nosotros de tu victoria, de tu autoridad, de tu poder. Ayúdanos a vivir de verdad, Señor, como si tú estuvieras caminando físicamente a nuestro lado. Ayúdanos a ser tus discípulos, Señor, a estar recostados a tus pies, aprendiendo de ti, Señor. Oh Dios, que esta palabra que tú has hablado, Señor, no caiga en saco roto, sino que pueda cumplir el plan y el propósito para la cual tú la has enviado en este día. Que tú llenes nuestros corazones y nuestras vidas de tu palabra y hagas de nosotros hacedores de tu palabra y no tan solo oidores, Señor. Yo te pido que cuando salgamos de este lugar, no salgamos de tu presencia, sino que vivamos en tu presencia todos los días de nuestra vida, hasta el fin, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.